Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde empezamos? ¿Desde dónde confirmamos que estamos conectándonos? Escríbanme en los comentarios desde dónde nos conectamos, desde qué lugar. Vamos a estar arrancando con esta preciosidad en este día y en esta semana. Vamos a estar conectándonos desde dónde, desde qué ciudad, desde qué país nos conectamos, mis chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Buenos días, Ana María, Gabriela, Isabel. ¿Alguna que esté en el chat de WhatsApp? En el grupo de WhatsApp vi por ahí que nos escribieron que a qué hora es. Entonces, quien esté por ahí en el chat de WhatsApp que vaya y me les diga que ya arrancamos, les agradecería. Que ya arrancamos con este en vivo. Desde Perú, desde México, desde Uruguay, desde Venezuela, México. ¿Cómo están mis chicas? Hola Ofelia, Nayeli, Yami, Mónica, Julie, Isabel, Ivonne. Bueno, todas buenas, 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 buenas. Vamos a estar trabajando esta preciosidad. Esta muñequita Barbie. Barbie, ahora que estamos en la onda de Barbie, todo Barbie, les voy a estar contando cómo la diseñé, porque próximamente arranco este video, esta transmisión, contándolos que va a estar próximamente en el canal esta muñequita Barbie disponible ahí para que la hagan, para que se la hagan a todas sus pequeñitas, ahora que va a salir la película o que ya en algunos países salió la película. Va a estar disponible aquí en el canal, ¿listo? Se las voy a dejar en el canal. Y también, pues vamos a dejar guardado esta transmisión porque vamos a abordar sus ojitos. Como siempre, ustedes me acompañan acá a abordar los ojitos. San Juana, hola. Estela, gracias. Lali, desde Argentina. Bueno, vamos a arrancar. Ya vemos bastantitas, bastantitos y bastantitas. ¿Cómo nos quedó Barbie, mis chicas? Aquí se las muestro todita, el vestidito. Les cuento que el vestidito lo podemos hacer de dos opciones. En este caso utilizamos la técnica tapestry. Para las que no la conocen, la vamos a aprender en este tutorial. La técnica tapestry es estar utilizando dos o más hilos, dos o más colores y estar intercalando las hebras, intercalando los colores. ¿Listo? Mientras tejemos. O también pueden conseguir, porque se me ocurrió ya después de que la había tejido, que también venden el hilo ya chispeadito, ese hilo que venden ya con chispitas así de 2 tonos o 3 tonos, ya lo venden así, ya lo venden chispeadito, de 2 o 3 tonos, ¿cierto que sí? Donde ustedes están lo consiguen así chispeadito de varios colores. Pero, entonces nos va a quedar con ese hilo, de pronto sí nos va a quedar en unos tonos más rosa, en otros tonos más clarito, entonces sí puede que no nos funcione, pero podría funcionar ese chispeadito, ¿no les parece? Pero aquí utilizamos la técnica tapestry para que nos quedaran los tonos, por ejemplo, aquí en la blusa, todo lo rosa fuertecito en una sola línea, como en bloques, ¿listo? Y aquí también como en bloquecitos, uno encima del otro, simulando los cajoncitos, ¿listo? Los cajoncitos del vestido. El tutorial, Ingrid, va a estar en la próxima semana, si no estoy mal, en el canal. Esta semana vamos a tener a Ladybug. Imagínense que estaba pensando a ver si ustedes me ayudan a decidir si le ponemos aretitos o no. Yo siempre les pongo estas perlitas, ¿recuerdan? Unas perlitas que tengo aquí, pero no sé ustedes qué digan si le ponemos estas perlitas de aretitos. Ella tiene un collarcito de también blanquito, como de florecitas, pero no sé si se verá bien estas perlitas. Me cuentan, vayan pensando y me dicen. Y vamos entonces en el tutorial. Antes del bordado, quiero contarles cómo está realizada, ¿vale? ¿Sí? Manito arriba, sí les gustó y sí les explico.
Si me escuchan bien, me ven bien, listo, manito arriba. Mis chicas, entonces, está hecha en tapestry, está realizada en la técnica tapestry, que es ir cambiando de color de lana. Em, Utilizamos 3 tonos, aunque no se ve, aunque en la cámara aparecen 2, rosado clarito y rosado oscuro, pero son 3. Utilizamos rosado fuertecito, un rosado campesino, un rosado fuertecito. Utilizamos un crudo o un cremita y utilizamos un rosa pastel muy pastel. En la cámara se ve el crudo casi que igual que el otro color, pero así físicamente logramos pues al cliente y a la persona que se queda con la muñequita en persona va a lograr diferenciar las gamas de color, los tonos de un crudo o un blanco pueden utilizar también si lo quieren así como resaltar bastante. El color del cabello sí consíganse un un amarillo muy pastelcito, no un amarillo así como escandaloso, sino un amarillo muy pastelcito. Este es un amarillo como bebé, como muy clarito, a diferencia de los otros amarillos, por aquí lo tengo, a diferencia de los otros amarillos. Es un amarillo muy clarito. Y el rosadito le hicimos acá en la parte de arriba, como se los muestro. Un lacito, un moñito que ella tiene aquí en la parte de arriba. Es tan fácil de hacer, no se imaginan. No se imaginan lo fácil de hacer. Y su cabello, como siempre, sus tiras de cabello, le pueden hacer onditas, aunque yo pues no le hago onditas casi porque ella pues no es, pues estoy guiándome por la Barbie, la actriz Margot que no es tan churca, que no la hicieron churca, sino solamente onditas en las puntas. Entonces con la mano le hacemos así. Escríbanme preguntas o lo que me quieran decir y ya las leo. Y con la mano le hacemos así onditas. O si ya ustedes tejen un poquito más apretado, yo como tejo el cabello siempre muy sueltico, no me quedan ondas, pero si ustedes tejen ya ajustadito, les van a quedar ondas, churquitos. Aunque no hayamos hecho aumentos, nos quedan onditas y tejemos ajustadito. Y Ingrid dice que hagamos a Ken. Hacemos a Ken, ¿qué dicen? Escriban en los comentarios si hacemos a Ken para que le haga compañía. Empezamos a bordar el rostro, ¿qué dicen? Empecemos a bordar. Ahorita le ponemos los zapatos, ahorita se los muestro cuando la terminemos, cuando la maquillemos todo y empecemos a bordar. ¿Qué dicen si le hacemos, estaba mirando si negro o café oscuro? Es que como ella es mona, me estaba arrepintiendo del negro. El negro me encanta porque resalta muchísimo los ojos. Miren cómo queda con negro. Resalta muchísimo los ojos. Le da mucha expresión, pero el café oscurito, estaba mirando este café que tengo acá que es oscurito porque como ella es mona, entonces creo que el café oscurito le quedaría bien. Y el maquillaje de ella es con café. En la actriz, ¿no? Este es otro café, tengo dos gamas de cafés, uno más claro que el otro. Está uno más clarito que el otro, miren, para que me ayuden a definir. Descartado el negro, ya miré como que descartado el negro le da demasiada profundidad a la mirada y necesitamos como que no opacar el cabello, sino que le haga juego con ese amarillito pastel. Este me gusta. Este café que no está tan negro. El más claro. ¿El cuerpo es el mismo de las princesas o cambia? Me preguntan a María. Este es otro cuerpo. Si te fijas, tiene mucha cinturita, una cinturita muy delgadita y sus piernitas son tipo Barbie, así su piecito así en punta y su antepierna gruesita. Entonces es más delgadita, es otro cuerpo, ¿vale? Es otro cuerpo, es el que vamos a utilizar con Ladybug, que va a salir esta semana, es ese, porque la hicimos con el cuerpo de Ladybug. Entonces nos va a quedar, ay no, estoy indecisa, ¿qué hacemos? Nos va a quedar con el cuerpo de Ladybug. Hagámosla con este oscurito, ¿sí?
Hagámosla con este oscurito y si no nos gusta, ustedes ya saben que volvemos y empezamos y volvemos a arrancar. Me dicen si acerco más la cámara o así está perfecto, díganme. Es que cuando la acercamos un poquito más se me empieza como a desenfocar, empieza a querer enfocar y no enfoca. Me dicen, ustedes dijeron que el más clarito, muestra. Miremos, este más clarito queda mejor. Ay, sí, como que sí, espérense. Espérense que no las había leído y ustedes habían dicho que el más clarito, entonces este no. Hagámoslo con el más clarito. A ver cómo queda. Con el más claro. ¿Sí? Rocío e Ingrid dicen que con el más clarito. Escríbame si así dejo la cámara o la acercamos más. Me dicen para que se pueda ver el bordado. O así está bien. Vamos a tratar de hacer algo muy delicado porque es una Barbie, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer algo... Ay, pero enhebré el café, ¿sí ven? Primero hay que enhebrar el blanco porque vamos a hacerle un... Bueno, pero no pasa nada. Por aquí tengo una aguja viejita para no volver a enhebrar. Por aquí yo tengo una aguja viejita. Podemos hacerla con esta. Un poco más cerca, listo. Ingrid me dice que un poquito más cerca. Vamos a primero a enhebrar el blanco. Recuerden que siempre comenzamos a bordar con el blanco porque el blanco es el que le damos un poquito de expresión a la mirada. Entonces, vamos a bordar primero la línea blanquita, ¿vale? La línea blanquita. Voy a acercar un poquito más a ver cómo nos va. Si no se nos desenfoca mucho. Buenos días, Arelis. Desde Boyacá, desde Colombia, mi Colombia bella. ¿Desde dónde? Las que no han escrito, cuéntenme desde dónde se conectan para yo saber. Estoy tratando de acomodar aquí un poquito la... Ahí. A ver si no se nos desenfoca mucho, ¿listo? A ver si se nos desenfoca mucho el... Que sí, ¿por qué? ¿Quiénes votaron que sí hagamos a Ken? ¿Quiénes dijeron que sí? ¿Cómo nos quedará Ken? Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos hacer y si nos da el tiempo, mis chicas. Quiero hacer algo diferente, mis chicas. Siempre hacemos una línea blanca desde arriba hacia la parte de abajo del ojo. Si se dan cuenta, yo coloqué una numeración de ojos más pequeña. Normalmente coloco siempre una que abarca 2 rondas, pero que me queda un poquititín salido de las 2 rondas, que es la numeración 10 o 11 si no estoy mal. Y aquí coloqué como una numeración 9, un poquitico más pequeña, pero no se nota casi nada, 1 milímetro. ¿Por qué? Porque es Barbie y porque la expresión de Barbie tiende a ser no tan ojona y ojos grandotes, sino más como más... Ustedes saben cómo son las Barbies, las muñecas Barbie son más delicadas, más finas, más estilizadas. Sus piernitas, sus bracitos muy delgaditos, su rostro muy delgadito, pues ya conocemos las Barbies tradicionales de toda la vida, ¿no? Porque de toda la vida son, hasta hemos tenido nosotras. Y entonces los ojitos los puse un poquitín más chiquititos. Y no voy a hacer en esta ocasión la línea blanca de arriba a abajo, sino que en esta ocasión quiero hacer algo diferente y vamos a hacer la línea blanca para la parte de abajo del ojo, a ver cómo nos va. Desde Girón, Belkis, hola Belkis. ¿Cómo estás, Belkis? Hace rato no te conectabas. Bueno, aquí voy a introducir la aguja y vamos a sacarla en el lateral del ojo, en la parte toda del centro. ¿Listo? Del centro del ojo. Del centro me refiero, venga con la otra aguja, les indico, en el centro del ojo a lo largo, ¿listo? A lo ancho. Desde Guanajuato, hola San Juana. Y vamos a estar trabajando desde la parte externa hacia la parte interna.
¿Listo? Entonces, en todo el punto pegadito al ojo, voy a sacar esta aguja viejita que tengo, porque enhebramos la otra primero, pero no pasa nada. Perdemos hebra. Y lo que voy a hacer, mira, ahí ya salió la aguja y el hilo en la parte externa. Desde Venezuela, saludos, Yerlis. Y aquí en la parte interna, miren la aguja donde está. Aquí en la parte interna, por este punto donde termina el ojo, voy a hacer la línea. No voy a hacerla completamente hasta adentro porque quedaría visca. Y ahí está el límite de, y voy a sacar en el otro ojo. Ahí está el límite de que la muñeca nos quede mirando bien y nos quede mirando visca. Yo le subí un videito en TikTok como un truquito para que el otro ojo nos quede igual. ¿Ustedes no les ha pasado, mis chicas y chicos? Porque es que hay chicos también. ¿No les ha pasado que cuando tejemos, bordamos un ojo, vamos a hacer el otro y ya nos queda diferente? Ya como que, uy, quedó la mirada chueca. Entonces, para que no nos pase eso, debemos hacerlo en los mismos puntos, contando los mismos puntos que dejamos aquí, lo hacemos aquí. Venga, enfocamos porque se desenfoca. Ya hice esta línea. Ahora saqué el hilo en el mismo lugar donde saqué, donde terminé aquí, lo saco aquí. Miramos que sea exactamente el mismo lugar. Y vamos a introducirlo también exactamente en la misma ronda. Tenemos que mirar la ronda. Chun, 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 chun. La misma ronda. En la misma ronda. Que no nos vayamos a equivocar. Y en un ojo nos quede el hilo en una ronda y en el otro nos quede en otra ronda. Entonces, voy a sacar por detrás, por el lado del cabello. Voy a ayudarme de las pinzas. Y ahorita pierdo otra vez, unas 2 veces por detrás en el cabello, la parte de atrás. Y vamos acomodando. Recuerden que yo no le hago nada a los ojos porque ustedes siempre me preguntan que si le hago, le hundo los ojitos con hilo o algo, pero no, yo con las manos. Mira, así con las manos le vamos acomodando el relleno para que los ojitos queden como hundidos, como sumidos un poquito. Miren, por acá voy a volver a perder debajo del cabello para que no se nos suelte y corto. Ahora sí tenemos ya la expresión con la línea blanca. Vamos ahora elegimos el café clarito, ¿recuerdan? Para hacer los ojitos. Hola Luz, gracias. Luz dice que está linda. Y vamos a hacer ahora con el café clarito que escogimos. Ahorita se las muestro toda terminada porque ya enfoqué solo los ojitos para que la bordemos. Pero cuando la terminemos se las muestro todita el vestido que me encantó. Cómo quedó el vestido. Vamos ahora a hacer el bordado de la parte interna sacando la pestaña. ¿Listo? La pestaña hacia afuera. Y vamos a ver cómo nos va con este café clarito. Recuerden que siempre esto toca con mucha calma, mucha paciencia, mucho amor. Y si no nos funciona y no nos gustó, quitamos y volvemos a empezar. Porque esto es lo más importante. Voy a hacer una línea atravesando de arriba hacia la mitad del ojo donde empezamos con el blanco. Romina nos dice que hermosa y justo mi hijita me pedía una, así que la realizaré. ¡Ay, sí! Es que está en la moda, estamos en la onda de Barbie. Todos quieren una Barbie ahorita, hasta yo. Hasta yo estoy que me compro una. Pero no, mentira, ya hicimos esta. Y esta va a quedar para mi colección. Bueno, si es que los clientes me la dejan, ¿no? Y atravieso hasta el otro lado, mis chicas, hasta aquí. Esperen que si se sale un poquito de relleno nos toca quitarlo. Que no nos quede el hilo con relleno. Desde el centro, la parte interna, hasta afuera. Y quiero hacer unas pequeñas pestañas. No sé si hacerlo aquí o aquí. No. Vamos a introducir la aguja en el mismo lugar
donde empezó el hilo blanco, donde está la hebra blanca, en el centro del ojo. Y voy a sacarlo un punto, una ronda por encima de la que estoy. Miren, ahí la saqué, una ronda encima. Un punto encima. Y me devuelvo. Me devuelvo haciendo una pequeña pestaña al mismo lugar. Y ahora en la parte recta, un punto adelante. Pero en la misma ronda. Me toca así para no girar la muñeca y que no se nos desenfoque mucho. En la misma ronda, en el centro del ojo, o sea, en la ronda central. Ya hicimos una pestañita. Templamos y nos devolvemos y ahí nos queda otra pequeña pestaña. Nos toca hacer cejas también. Y acá es donde vamos a mirar. Yo me voy a pasar al otro ojo exactamente en la misma ronda. Tengo que estar revisando, estar ingresando en la misma ronda. Listo, ¿cómo nos quedó este ojo? Ahorita miramos si le hacemos más pestañas o así. Con cafecito claro hasta ahora me está gustando. Johanny dice que está linda, que está quedando linda, maestra. Este ojo vamos a tratar de hacerlo exactamente igual. Acuérdense que tiene que quedar exactamente igual al que acabamos de hacer. Ya saqué la hebra donde está esta también. Voy a introducirla igualmente donde está la hebra blanca, así como hicimos en el otro. Leticia, su cabello no es color paja. Este es color amarillito, pero muy, muy clarito el que utilicé. Sí, puede ser un color, no sé a qué te refieres color paja, pero puede ser uno muy clarito, un amarillo muy clarito o hasta un crudo que no sea blanco. Porque blanco por ahí para Elsa de Frozen, pero para Barbie blanco no. Entonces podemos utilizar un amarillo. ¿Sí ven que a veces cuando introducimos se nos pierde el hilo blanco y entonces aquí se va a ver más que aquí? Nos toca con la aguja sacar el hilo que se nos ha pasado para allá adentro y volverlo a ubicar. Lo voy a hacer con la cabeza de la aguja porque si lo hago con la punta de la aguja se nos deshilacha. Entonces ahí lo vamos sacando. Ahora lo que voy a hacer es devolverme para hacer la pestaña. Y miramos si nos quedó en la misma distancia que la otra. Nos tiene que quedar exactamente igual. Una pestaña y me devuelvo haciendo la otra. Y la comparamos. Necesitamos introducirla aquí arriba para ver qué tipo de cejita le hacemos. Voy a sacarla 3 rondas más arriba del ojo y ahorita miramos desde donde comenzamos las cejitas, ¿vale? Miremos que nos haya quedado igual. Que nos haya quedado igual y la hebra blanca se nos volvió a perder, así que la vamos a sacar, a recuperar. Listo. Porque es que tiende a irse cuando hacemos el resto del ojo. Tiende a perderse. ¿Qué dicen mis chicas? ¿Cómo les parece? ¿Les gusta así? ¿O lo hacemos diferente? Porque lo podemos volver a... Miren, una cejita pequeñita que le hagamos. Igual su cabello la tapa, pero hay que hacérsela. Hay que hacérsela. Y voy a mirar si le hacemos doble hebra. Podemos hacer doble hebra también. Pero como hicimos con Isabela, con Mirabel. Pero no, doble hebra no me gusta. ¿Sí les gusta? Bella, bella, bella. ¿Quedó linda? Sí, hagámosle las cejas. Yo estoy como mirándola, observándola a ver qué tal. A ver qué tal nos queda.
O si la hacemos como la hemos venido haciendo tradicionalmente. Ustedes saben cómo las hacemos tradicionalmente. Hola, Jael. Siempre hacemos tradicionalmente la hebra blanca al costado de arriba a abajo, ¿cierto? Es la forma tradicional que siempre hacemos. Y hoy quería hacer algo diferente y me gustó. Creo que sí. ¿Cómo ven ustedes? Escríbanme en los comentarios si sí. Voy a ir haciendo la cejita mientras ustedes me escriben si sí les gusta. Si sí les gusta esta expresión para Barbie. Que cuando la miremos, digamos, esa es Barbie. Voy a hacer la cejita solo utilizando un punto, un puntito. Y en la misma ronda me voy a guiar y voy a sacar exactamente en la misma ronda, en el mismo lugar, en el otro lado. Y ahorita les muestro cómo lo vamos a probar si está en el mismo lado. Mira, aquí hice la cejita. Y vamos a mirar. Esta me ubiqué la ceja guiándome por el ojo. Mire, poniendo la aguja, ahí debo empezar. Y ahora esta, poniendo la aguja, creo que empecé más atrás. ¿Sí se dan cuenta? Entonces me voy a devolver no un punto, sino una hebra. Porque si me devuelvo un punto sería demasiado. Entonces aquí ya me queda simétricamente bien. ¿Listo? Hola, Tamara. Tamara nos dice, hermosa, profe, quedó hermosa, profe. Yo estoy tejiendo muchos pedidos de comidas que me encargan. Extraño hacer algún tutorial tuyo. ¡Ay, sí, Tamara! Pero bueno, ahí tienes varios para escoger cuando termines tus pedidos. Vamos a tener varios para que escojas. Y voy a hacer un puntito solamente de la otra ceja, ¿listo? Creo que por aquí me da. ¿Dónde voy? Aquí. Vamos a mirar aquí donde termina esta ceja. Vamos a hacerla acá. Para que nos quede igual. Y vamos a mirar cómo la terminamos. Como si les gusta esta expresión, le hacemos el maquillaje de una vez, la maquillamos, le echamos el ruborcito y si no, probamos con otra. Escríbanme en los comentarios si sí o si no. Me quedó una ceja más grande que la otra, ¿cierto? Me va a tocar devolverme y hacerla más extensa. ¿Cierto que sí? La voy a sacar. La sacamos, eso no hay problema, y la extendemos hacia más allá. Necesita el Ken para que no esté solita, dice Ingrid. ¿Será que nos va a tocar hacer a Ken? Miren, sí, me había quedado como muy cortica. Creo que me toca estirarla un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Acomodamos. Acomodamos. Sí, ahora sí. Es que me había quedado como más pequeña esta. Entonces nos toca soltar y volver a arrancar. Bueno, ¿cómo la ven, mis chicas? ¿Le hacemos boca o no? La vez pasada a Peach no me dejaron ustedes hacerle boca. Que no le hiciéramos boca, que se veía linda sin boca. A esta le hacemos boca. ¿Qué dicen? Mire, ya acomodándole el cabello, díganme, la mirada queda tierna, queda linda. ¿Le hacemos boca sin boquita? Sí, con boquita, dice Brenda. Miren, con boquita, aunque la boquita en Barbie nos va a tocar es hacerla completa. ¿La hacemos completa o no le hacemos? ¿Qué dicen? Ay, no, completa no me gusta. Completa no, no, mentira, no. Media, chiquitita. Sí, chiquitita. Sí, con boca. Ingrid dice que sí, Jael dice que sí. Yolanda dice que le gusta, sí me gusta con boca. Bueno, hagámosle con boca. Sí, con boca. Johanny también dice que con boca. Entonces hagámosle, pero hagámosla pequeñita. Acuérdense que estamos haciendo una Barbie y las Barbies son todas muy finitas, muy delgaditas, muy cookies, muy, muy esto, ¿cómo le decimos? Muy estilizadas. Entonces, yo insisto en el color rosa. Ah, que la boca sea colorcito rosa. Intentamos, nuestra Jael.
Yo tengo aquí rosa, pero rosa del vestido, el que hicimos con el vestido. Miren, que hicimos con el vestido. Podríamos hacer con el vestido, pero se nos pierde, ¿no? Sí, rosa. Barbie tiene sus labios rosa, son rosas, son rosas. Milagro dice, hola, profe, una consulta, ¿ya está el video completo? No, no, estamos apenas bordando, pero el video va a estar la otra semana, Dios mediante. Si Dios nos los permite y podemos, la otra semana va a estar el video para que lo hagamos. Uno un poquito más fuerte, un rosa más fuerte, voy a ir a buscar. Ustedes me esperan. Voy a ir a buscar un rosa un poquitito más fuerte. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Tengo varios tonos para que escojamos. Tengo este y tengo este. ¿Cuál le ponemos? Díganme ustedes. Yo sigo teniendo aquí enhebrado el café porque ustedes me ayudan, por favor, ayúdenme a escoger. Tenemos este fuerte, que es como un poquito escandaloso, digo yo, como un poquito llamativo, como muy fuerte, ¿no? Díganme ustedes, este está como muy fuerte. Y tengo el que le pusimos al vestido, todavía lo tengo acá. Y tengo este que no es fuerte, sino más bien como un poquitito, una gama siguiente al que hicimos para el vestido. Es que el otro ya parece, este que le puse ahorita parece como, ¿cierto? Miren, muy fuerte, muy escandaloso, ¿cierto? Me gusta el café, dice Rocío. Y el segundo, unas dicen que el segundo, o sea, el segundo es este que tengo acá. Ingrid dice el segundo, Mari dice el segundo. El 2, Brenda dice el 2. El rosa más claro, el segundo sí, Leo dice sí, el claro. Este es cierto, el segundo. Porque es que este que hicimos para el vestido, pues va a quedar como si fuera todo del mismo tono. Y está muy, muy pálido. Entonces, cuando tomemos la fotografía, hay que pensar en todo, mis queridas. Cuando tomemos la fotografía, que es lo que el cliente ve, o lo que ustedes ven, ustedes, mis chicas, ven la foto. Yo aquí la veo y uno le ve la boca, pero en la foto no se ve. En la foto no se va a ver. Este es un poquito más fuertecito y se ve en la foto, pero no es tan escandaloso como el otro. El 2, el segundo. Entonces probemos con este segundo y miramos. Miren, porque este es el escandaloso. Este es el de la Barbie coqueta. Una Barbie coqueta. Voy a perder hebra del café e intentamos con el rosas el segundo que dijimos. ¿Listo? Intentamos y miramos a ver cómo nos va. Siempre hagamos pruebas. Hagamos pruebas y a ver si nos funciona. Intentemos con este. Voy a cortar una hebra y le hacemos una boquita. Sí, el 2. Todos dicen que el 2. Que este. Vamos a ver. Sí, porque es que Barbie siempre tiene los labios rosaditos, ¿cierto? Jael nos dijo.
Jael nos hizo caer en cuenta. Voy a introducir por aquí y voy a contar. Siempre contemos, yo siempre cuento tres rondas debajo de la nariz. Pero cuando nosotros hemos hecho la nariz bien arriba o los ojos más arriba y hemos dejado bastante espacio aquí para la boca, dejo 4. Entonces creo que aquí donde yo estaba tenía 4 rondas. 1, 2, 3, 4. Desde la nariz 4 rondas. Ustedes siempre calculen 3 o miran si 3 o 2. Pero siempre de acuerdo con la simetría ahí del rostro para que no nos vaya a quedar la boca muy arriba, ni... Estoy tratando de perder esta hebra y no la encuentro. Allá. Listo. Para que no nos quede la boca por allá muy arriba y nos quede demasiado espacio aquí abajo. Este es cierto. Mayra dice que marrón se ve mejor. Y Arelis también dice que marrón. ¿Qué dicen? Hagamos este a ver cómo nos va. Chan, chan, chan. Chiquitita, voy a hacerla chiquitita. Así hasta aquí chiquitita. En similitud, aquí con el ojo. Donde termina el ojo, ingreso la aguja. Acá. Y para que nos quede con curva, si es necesario, hacemos un punto abajo. Si no, simplemente con la mano acomodamos la hebra y listo. Vamos a ver. Hola Patricia, gracias Patricia. Mire, Patricia se acaba de hacer miembro del canal. Gracias Patricia. Siempre el aporte de ustedes es una bendición para mí y una motivación enorme para continuar con los tutoriales. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con el labio rosa? A mí me encantó. ¿A ustedes? ¿O les gusta más el café? Ya se la muestro completa. Yo sé que así, pues así no la podemos apreciar toda. Esperen, miro si le hago doble hebra. No, una sola. Voy a perder hebra. Si se las coloco toda completa, visión, ángulo completo, o sea, como es cuadro completo que llamamos a veces y decimos, no, pero es que toca mirarla completa porque es que así no. Voy a mostrárselas toda completa y ustedes me dicen. Hasta el momento, y falta echarle rubor y toda la cuestión. Entonces, me dicen ustedes. Voy a ponerles todo completito para que la vean. Y me dicen de paso si la mirada también les gusta así o no. O le hacemos la expresión de siempre de la línea blanca al lado. ¿Qué dicen? Miren, ¿qué dicen? Díganme ustedes, escríbanme. Díganme cómo les parece. Ahorita les cuento cómo hacemos estas tablas del vestido porque es diferente, no es simplemente hacer aumentos. Este tipo de vestido que hacemos le llamamos vestido en tablas o no sé cómo le llaman en su país o vestido en pliegues. Es muy diferente a hacer solo aumentos para que tenga ondas, es muy diferente para que nos quede esta forma en el vestido. ¿Cómo la ven? Mis chicas y mis chicos, sean sinceros y sinceras. Sí les gusta así, la mirada así y la boquita así rosadita. ¿Sí? Sí, es la Barbie, María Alexandra. Barbie. Todas dicen, le quedó muy linda, se ve divina. La dejamos así. Un poco de rosa en las mejillas. Nos falta maquillarla. Aquí en Guatemala le decimos falda con paletones. Brenda, falda de paletones. Con paletones, listo. Aquí le decimos falda de tablas o de pliegues. O no sé cómo más le decimos aquí en Colombia, pero
Katia dice el tutorial del cuerpo base lo vamos a tener es el mismo que vamos a tener aquí con Ladybug esta semana y se las voy a dejar, ¿listo? Está espectacular, ¿sí? Sí, entonces la dejamos así, díganme. Voy a traer el maquillaje mientras ustedes piensan. Bueno, vamos a maquillarla. Vamos a maquillarla, ¿sí? Vamos a maquillarla. Eleni, gracias. Eleni. En pliegues, acá le decimos con pliegues. Sí, con pliegues también. Imagínense que esto es súper sencillo, pero de mucha paciencia. Los pliegues de la falda, ¿listo? Lo van a hacer con mucha paciencia. Vamos a tejer por varios lados, entonces lo vamos a hacer con mucha paciencia para que nos queden así los pliegues de esta forma, bien acomodaditos, bien lindos. Me falta ponerle los zapatos. Ay, sí, anímense. Mira, María Alessandra dice que ya se animó para hacerla. Echémosle un rosadito, ¿cierto? Un rosadito en las mejillas. Pero primero miremos qué rosadito, un rosadito que no nos quede como escandaloso, pero al mismo tiempo que se note. Voy a probar por aquí en la espalda, aquí en la cabecita atrás, y si este rosado, sí. Este es un rosadito como escarchado que tengo. Y vamos a hacerlo con mucho amor y mucha paciencia. Saludos desde Guatemala. Hola Delia, buenos días. Caterina me pregunta, ¿son solo 3 o 2 colores del vestido? Son 3. Utilicé el rosadito claro. Empecemos haciendo poquito. El vestido tiene rosadito claro, rosadito más fuerte y crudo o crema, pero pueden reemplazar el crudo y el crema por el blanco si lo desean. Yo lo hice en crudo. Voy a tratar de hacer un círculo aquí. Y ahora voy a hacerlo en el otro lado y ahorita miramos si repisamos más. Me desconecté, me dio la impresión. Me salió que me estaba volviendo a conectar. Me quedé sin internet, confírmeme. Porque me salió, estás conectándote nuevamente. Desde Girón, Santander. Hola, Mayra. Por aquí me habían hecho otra pregunta, creo, ¿no? Jael, este tutorial ya está para los miembros. Va a estar este jueves, Jael. Este jueves ya va a estar para los miembros. Para los miembros sale siempre antecitos. Lo pueden ver antecitos. Creo que en cámara casi no lo notan ustedes, pero yo la veo muy maquillada. Ustedes dirán, no le ha echado nada, profe, no le ha echado nada. Pero a mí le tengo un respeto a cuando maquillamos. Háganlo muy de a poquito en poquito. Es mejor que no haya y que le echemos un poquito más a que le hayamos echado demasiado y luego no se pueda quitar. Entonces, de a poquito vamos incrementando si es necesario. Ustedes dirán, maestra, no le he echado nada, porque la luz aquí, como tengo muchas luces, tengo dos luces para el en vivo, entonces la luz blanca nos quita un poquito, pues, los colores. Ya las leo. Igualito lo hacen ustedes cuando la vayan a hacer. ¿Listo? Ay, no sé si le ponemos aretes, no, eso es lo otro que les iba a preguntar. Creo que sí le echo otro poquito aquí. Aquí.
Me gustó los labios rosaditos, ¿cierto? Voy a leerlas, voy a leerlas. El tutorial va a estar para los miembros esta semana y para el público la otra semana. Mayra dice que quiere aprender. A Mayra, claro, ahí en el canal hay cursos virtuales que he subido. Si lo haces de otro color, ¿se puede? Claro que sí. Se pausó un momento, sí, se había pausado, ¿cierto? Me había quedado como sin internet y retomó. Patti dice que fue primera vez que ve mi trabajo. Saludos desde Aguascalientes, México. Gracias, Patti. Natasha dice que está preciosa. Listo. Barbie es de pago. No, todos los tutoriales son gratuitos acá en el canal. Todos siempre se los dejo gratuitos. Lo único que es pago es si lo quieres descargar en PDF. Si quieres tener el patrón escrito en PDF, en mi cuenta Raverly sí lo he puesto pago para descargas en PDF. ¿Listo? Del resto, está todo acá en el canal la otra semana. Bueno, mis chicas, creo que ya no les he hecho más. Ya veo que ustedes me dijeron que así está perfecta. Terminémosla. Y un collarcito. Ay, sí, Ingrid, voy a pensar. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Yo siempre le pongo estas perlitas, ¿recuerdan? Yo siempre cargo mis perlitas de bisutería para todo lado. Y estas perlitas nos puede servir para poner los aretes. Ay, sí, sí, ya me gustó. Ya me gustó, apenas la puse, ¡pum! Le dio un toquecito, vida. Le dio vida a nuestra muñequita ese aretico. Y el collar luego pienso cómo lo hago. El collar sí me pone a pensar más. Ah, o el collar lo podemos hacer con varias pepitas juntas en el hilo. ¿Qué dicen? Me toca buscar una pepita que quepa por la aguja. Aunque estas perlitas siempre tienen la abertura tan chiquitita, me va a tocar pegarla. Sí, porque la aguja no pasa. Va a tocar pegarla con pegamento. Silicona o pegamento, miren, porque la aguja no pasa. Voy a seguirlas leyendo. Desde Perú, hola Rosario. Con gusto, Rosario, siempre lo hago con mucho amor, con mucho cariño para todas. Este jueves, ¿qué tutorial va a haber para el público en general? Caterine me pregunta. Este jueves va a estar el de Ladybug. El de Ladybug. ¿Se acuerdan que me ayudaron a coserla la semana pasada? El de Ladybug. No, miren, ninguna pepita me pasa por la aguja. Me va a tocar pegarla. Un collar un poco largo que les cuelgue. Rosa María, ¿cuándo estará el tutorial de la muñeca? Estará el próximo jueves, la otra semana. Recuerden que son todos los jueves los tutoriales. ¿Cómo se hace miembro? Mayra, le picas ahí debajo de este video o debajo de todos los videos está un botón que dice unirse. Ahí le picas y ahí te guía YouTube cómo lo puedes hacer. Sigues el proceso ahí que te da YouTube. ¿Con qué nombre sale el cuerpo? El cuerpo no está, el cuerpo es el mismo de Ladybug que va a salir esta semana. El cuerpo solito después se lo subo. La otra semana le subo todo completo de Barbie, pero el cuerpo solito después se lo subo para que quede ahí en el canal como que el tutorial y el patrón de un cuerpo base así delgado, porque este cuerpo base nos sirve para muchas muñecas, hasta para princesas. Entonces va a estar solito después. Pero por ahora está Ladybug este jueves y la otra semana completo con Barbie. Ay, no me sirvió ninguna perla. Ya me estoy estresando. No, definitivamente no la pudimos coser las perlas. Nos tocó con pegamento, porque ninguna perlita me pasó por la aguja. Nos tocó con pegamento aquí, las perlitas en los aretes y después sí con hilo enebro
Enhebro el hilo así pasando el hilo por cada perlita y hacemos un collarcito con el hilo así colgandito, ¿cierto? De solo perlitas, así. Chun. Me gusta la idea de que sea colgandito que me dieron ustedes, que sea larguito. ¿Qué color va en las orejas? ¿Qué color? Mayra, ¿me preguntas? ¿Qué color? ¿Qué color va en las orejas? Las orejas igual que el mismo hilo que hayas utilizado para el cuerpo, el piel. Sino que ahorita le eché un poquito de ruborcito con el que hicimos las mejillas, le eché en la nariz y en las orejitas un poquito. ¿Listo? Vamos a ponerle los zapatos y voy a poner a calentar la silicona para poder pegar los aretes. Ay, Jael, gracias, 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 gracias. Jael se acaba de hacer miembro del canal y te mando muchos besos y abrazos. Muchas gracias porque siempre todas sus ayudas me dan mucho ánimo, me bendicen grandemente para seguir con los tutoriales, seguir grabándoles. En verdad que les agradezco mucho. Los quiero mucho, 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 mucho. Miren cómo le quedó los zapatitos. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, quedará linda con los aretes y el collar. Sí, ¿cierto? La iba a dejar así, pero sí, mejor con los aretes y el collar. Se va a ver mucho más linda. Voy a empezar a ordenar porque tengo mucho desorden. Hay ya mucho desorden por aquí. Entonces voy a ordenar. Escríbame en las últimas preguntas y comentarios. Ay, mire lo que hice. En el deseo de ordenar, guardé todas las perlitas. Y cierto que me falta hacer el collar y los aretes. Ay, Dios, ay, Dios. Yo creo que con estas alcanza. Toca sacar muchas. Voy a echar aquí unas. Escríbame en comentarios y preguntitas. Ay, Jael, dice que gracias por tener en cuenta lo de los labios rosas. Claro que sí, siempre los tengo en cuenta. Siempre, siempre, siempre. Me encanta que se conecten y me ayuden porque la opinión de ustedes es muy importante para mí porque ustedes pues tejen conmigo y saben si se ve bien, si se ve lindo, si se ve bonita. Entonces, la opinión de ustedes cuenta muchísimo. Y claro que sí, siempre los tengo en cuenta. Voy a sacar más perlitas a ver si me alcanzan las que tengo. Yo creo que sí para el collar. Bueno, las últimas preguntas. Barbie. Ay, sí. Ay, miren, yo no me había dado cuenta y sí quedó centrada. Sí se las dejé centradita ahí mirándolas. Hace rato no me conecto con ustedes con mi rostro, con mi carita. Siempre me conectaba con mi carita y ahora siempre nos conectamos para bordar. Pero me gusta que bordemos en el taller y me acompañen. Es que siempre me conectaba en transmisiones en vivo, charlando aquí con ustedes y con mi carita, pero ahora les muestro más mis manos que mi carita. Pero después nos conectamos charlando. Ay, no me había dado cuenta que ya se las había dejado así, mirándolos, terminada. ¿Quedó linda? ¿Quedó linda, linda para que la hagamos? Su lacito arriba, acomodarlo. Su vestidito le acomodamos los pliegues. Vamos a tomarle la fotografía, sus onditas de cabello, sus zapatitos de quitar y poner. El vestido lo pueden dejar de quitar y de poner. ¿Listo? Ya los leo. Les leo los últimos comentarios y nos despedimos. Hoy nos rindió la mañana de trabajo. Y me toca hacer un superhéroe ahorita, pero ese sí no se los puedo grabar porque es un niño, es personalizado, es una foto de un niño que murió de cáncer hace poco, entonces es un pedido muy especial, es muy emotivo, me causa mucha emoción, entonces no se los puedo grabar, es un niño muy especial y debe quedar súper lindo. Entonces, se los comparto por Instagram, pero por aquí por YouTube no puedo.
No, pues no puedo, sí puedo, pero no quiero porque es algo muy personal. Es algo muy, un pedido muy especial. Y es personalizado, es de una personita, entonces, de un niño, entonces no es un dibujo animado ni alguien de película. Bueno, últimas preguntas. María Alessandra dice que está hermosa, que también la va a hacer. El vestido lleva botones atrás, eso es lo que les iba a comentar. El vestido lo pueden dejar con botoncitos atrás, pueden conseguir un botoncito que pase justo por el medio de los puntos. Son puntos bajos, así que un botoncito muy chiquis. O le hacemos las cadeneticas al inicio de la ronda atrás para simular el ojal. O pueden, como yo siempre lo dejo fijo, siempre, ustedes saben que yo dejo fijo los vestidos, siempre les coso, les paso costura, tan, y los dejo fijos. Pero ustedes pueden dejarlo de quitar y de poner, pueden ponerle un botoncito. O hasta vi hace poco un broche, ay, no tengo aquí uno, se llaman, creo que son brochecitos, de los que ponemos para que los muñecos tengan como movimiento, los de papel. También he visto que le ponen de esos a las prendas. Y lo pueden dejar fijo como yo. Entonces ahí tienen las opciones. Y los zapatitos sí se los dejé de quitar y de poner. Por aquí hay otra pregunta. Gracias, Johanny. Muchas gracias. Las quiero mucho también. Y lo hago con mucho amor y mucho cariño. María Alessandra dice que sí, profe, lo puede hacer al Mickey Mouse, si podemos hacer a Mickey Mouse. Mickey Mouse hace muchos años intenté hacer un Mickey Mouse. Mickey Mouse es complicado de hacer, siempre tiene su complicación, su trabajito, pero podemos intentar de pronto en algún espacio hacer uno. ¿A qué hora el tutorial el jueves, Mayra? Los jueves, ¿en qué país estás? Dependiendo del país, ¿no? Aquí en Colombia lo publico siempre a las 2 de la tarde. Puedes mirar el cambio de horario de pronto con Colombia, donde tú estés, el horario en que te aparezca. También la pata Daisy de Disney, sí. De Disney, esos dos nunca los hemos realizado, ni los Mickey ni a Daisy. Bella Barbie, me encanta. Gracias, Patti. Los brazos lleva algo adentro, dice Yolanda. Sí, el relleno. Siempre rellenamos muy bien los bracitos. Estos bracitos van cosidos, no van tejidos como tejimos el cuerpo de las princesas que íbamos tejiendo y poníamos el brazo y continuábamos tejiendo. No. Este cuerpo base lleva los brazos por separado y luego los cosemos al cuerpo. Entonces, rellenamos completamente el brazo hasta la parte de arriba. ¿Listo? Y con la mano, pues le damos forma. Yo no tiendo a poner alambre ni nada del estilo. Con la mano le damos la forma porque tiene suficiente relleno para hacerlo. Entonces, le vamos dando forma. Si queremos que la muñeca se vea con más silueta, y eso es hasta también para nosotras, cuando queremos que se nos vea más cintura. Con las muñecas también, si queremos que se vea mucho más cintura en la fotografía, partimos los brazos en la misma altura de la cintura hacia ese lado, miren así, así. Y así, cuando se abren, tiene más cintura, más silueta. Es como los truquitos de fotografía. Vamos a tomarle la foto, mis chicas, me voy a tomar la foto a esta muñequita. Rocío, con mucho cariño. ¿Te gustan los payasos? Oiga, nunca hemos hecho payasos, Isad. Nos dice algo así. Desde el fallecimiento de mi bebé hace 5 años dejé de tejer y ahora volví a tejer para bajar la ansiedad. Gracias por todos estos tutoriales, me ayuda mucho. Ay, qué bendición, qué bendición. Yo sé que sí, siempre el tejer nos ha ayudado muchísimo
para distraernos, para ayudarnos a controlar también ciertas emociones. Nos ayuda muchísimo, muchísimo también en el área emocional, también pues a ejercitar también la mente, las manos. Y qué bueno que te haya servido muchísimo. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Ay, con mucho cariño, San Juana. Dice que siempre tengo tiempo para ustedes, para enseñarles. Un broche de presión, sí, así se llama, broche de presión. Son unos redonditos como color plata, como plateados. O la perlita de los aretes también funciona como botón, sí. A Shred y Fiona. Sí, he tenido ganas de hacer a Shred y a Fiona, sí, sobre todo a Fiona, porque no la hemos hecho, nos faltan princesas, ¿no? Nos faltan princes. Bueno, mis queridas y mis queridos, mis chicas y mis chicos, esta va a estar, para terminar ya este en vivo, quiero anunciarles públicamente, formalmente, que nuestra Barbie va a estar en el canal la próxima semana para que alistemos hilo y aguja si quieren realizar a Barbie conmigo. Si quieren realizar esta preciosa Barbie conmigo, el vestido súper sencillo, no se me vayan a asustar, es técnica tapestry, pero con mucha paciencia y amor, miren, y es una pieza muy chiquita, entonces lo podemos lograr. Con mucho amor les grabo y les comparto todos los diseños, espero que lo realicen conmigo. Va a estar ahí, vamos a conseguir 3 tonos de rosa, rosa fuerte, rosa claro y crudo o blanco. Y vamos a conseguir tono piel para su cuerpo y un tono clarito para su color mono de cabello. ¿Listo? Voy a tomarle la fotografía, la próxima semana la pueden ver. Vamos a tener esta semana Ladywood, pero la próxima semana ya va a estar nuestra Barbie en el canal. Así que para que la alisten materiales y la tejamos para irnos a ver la película y para que podamos tener a Barbie en versión amigurumi en la casa o compartirla con nuestras chiquitas, nuestros chiquitos. Un besito, un abrazo para todos y para todas. Las amo mucho, 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 mucho. Gracias por acompañarme y ayudarme a abordarla. Besitos y abrazos para todos y para todas. Nos vemos la otra semana o esta semana sí tenemos algo más para compartirles. Por ahí síganme en Instagram y en TikTok que les subo tipsitos y consejitos también. Nos vemos. Besitos y abrazos. Bye bye.